puedo imaginarme. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor, esa es nuestra esperanza. Que un día vamos a estar frente a ti. Señor, y por el solo hecho de poder imaginarnos delante de tu santa y maravillosa presencia, nuestro corazón se llena de emoción. Señor, porque tú eres tan bueno, tú eres tan grande, tú eres tan hermoso, tú eres tan perfecto. Aquí solo te sentimos porque no podemos verte aún. Y sentimos el gozo, sentimos la alegría que produce tu presencia. Pero qué magnífico será, Señor, poder tocarte, poder besarte, poder abrazarte y poder pasar contigo toda la eternidad. Gracias, oh Dios, porque ahí, Señor, está el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra fe. Que un día todos nuestros temores se disiparán. Un día todas nuestras angustias se borrarán y todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Un día, Señor, por la eternidad seremos completa y perfectamente dichosos y felices. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos en tu camino. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos cada día a encaminarnos en la vereda de la verdad, en la vereda de la justicia, Señor, para poder alcanzar ese máximo galardón. Gracias porque un día, Señor, un día tú nos llamaste y abriste nuestros oídos para oír ese llamado y nos diste la disposición para responderlo. Y aquí estamos. Hoy podemos decir que hasta esta hora, hasta este instante, tú nos has ayudado. Tu misericordia ha permitido que nosotros estemos en tu camino. Y sabemos, Señor, que aún más que nosotros mismos, tú quieres que nosotros permanezcamos en él. Guárdanos de caer, Señor, en las tentaciones. Guárdanos de apartarnos de tu camino. Guárdanos, Señor, de apartar la mirada de ti. Ayúdanos a mantenernos enfocados, mirándote a ti, haciendo como tú haces, así como Cristo se mantuvo mientras estuvo en esta tierra, para que podamos resucitar y poder habitar eternamente contigo. Señor, en esta mañana hemos venido tal cual somos a adorarte, pero también, Señor, hemos venido hambrientos, hemos venido necesitados de tu consejo, Señor, de tu palabra. Nuestros corazones ansían profundamente oír tu voz. Pero también tú sabes que ansiamos, Señor, poder poner en práctica tus palabras, tus consejos, Señor. Gracias porque ellas siempre están ahí para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Porque cuando no sabemos qué hacer, Señor, ahí estás tú, Señor, diciéndonos, Señor, qué debemos hacer, cuál camino tomar, oh Dios. Gracias por tus enseñanzas. Háblanos una vez más en este día, Señor, que estamos dispuestos no solo a escucharte, sino a poner en práctica todo lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesús, preparamos nuestros corazones. Abrimos nuestra mente, Señor, para recibir y para que tus palabras sean grabadas como un cincel en cada uno de nuestros corazones. Señor, y que mientras yo hablo tu palabra, los corazones sean sanados, sean restaurados. Señor, que nosotros recibamos más sabiduría, más conocimiento y que seamos capacitados, Señor, para en estos últimos tiempos poder enseñar a otros a acercarse a ti y a conocerte a ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo, para quien sea toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo honor. Amén y amén. Gloria a Dios.
a continuar en esta preciosa mañana, en este nuevo día que el Señor nos está regalando, hablando acerca del tema que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada comenzamos a hablar de lo que era un necio. Un necio es una persona sin inteligencia, sin capacidad, una persona terca. Y veíamos cómo la palabra de Dios describía entre las muchas palabras que significan necio, tomaba la palabra Nabal, aquel hombre esposo de aquella mujer que se atrevió a defenderlo frente a David. Nabal, aquel hombre insensato, necio, que por poco pierde la vida por obedecer a su insensatez o necedad. Pero en esta mañana vamos a ver a la necedad o a la insensatez contra la prudencia. La prudencia versus la necedad. Y definíamos la semana pasada lo que era una persona necia y ahora vamos a definir lo que es una persona prudente. La prudencia es una de las características que usted y yo necesitamos para poder irnos con Cristo. Grábese eso en esta mañana. Si usted se quiere ir con Cristo, usted debe tener la cualidad de la prudencia. Así que si usted no la tiene, debe procurarla en la presencia del Señor. Y vemos esto en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, que dice que 5 eran insensatas o necias, pero 5 eran prudentes. Y dice esa parábola, que es la palabra de Dios, que las que se fueron eran prudentes. Tuvieron prudencia, no solamente tenían lámpara en sus aceites, sino que tenían aceite extra para sus lámparas. Y por eso cuando llegó el esposo, cuando llegó Jesús a buscarla, ellas estaban preparadas y pudieron irse con el Señor. Entonces, una de las cualidades que debemos tener es ser prudentes. Los prudentes siempre están listos, siempre están preparados. Mire por qué, mira la definición, dice prudencia, cuidado, moderación o sensatez. Ve usted lo contrario a insensato. Sensatez que se pone al hacer algo para evitar inconvenientes. La persona prudente no crea, sino que evita inconvenientes y dificultades o daños. La sabiduría y la prudencia son primas hermanas. La sabiduría tiene que ver con conocimiento, se trata de conocimiento. Por ejemplo, sabiduría es saber qué hacer en un momento determinado, pero prudencia es poner en práctica lo que usted sabe hacer. Por ejemplo, los conductores sabemos que no podemos pasar la luz roja, porque podemos buscarnos una infracción, ¿verdad que sí? Lo sabemos. Pero ¿cuánta gente que no pone en práctica eso? ¿Cuánta gente que no tiene prudencia? Sabemos también que no podemos cruzar la luz roja porque podemos provocar un accidente que nos puede provocar la muerte. Lo sabemos, pero cuando lo ponemos en práctica, entonces no solamente somos sabios, sino que somos prudentes. Ahora, a mi entender y por la palabra, una persona sabia es una persona prudente. Porque el que no quiere ser prudente no va a buscar la sabiduría. Y usted y yo sabemos que esas virtudes la encontramos en la presencia de Dios. Que Dios constantemente nos está invitando a pedirle a Él esas cosas. Muchas veces nuestras oraciones se basan en pedir cosas materiales, en pedir cosas personales o en pedir cosas que realmente no necesitamos, pero que por la competencia que hay en el mundo y en la generación actual, nosotros creemos que sí debemos tenerla. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos porque pedimos mal. Y usted dirá, no, pero ¿cómo que pedimos mal? Pues yo necesitaba una blusa y yo creo que es correcto pedirse al Señor. Sí, estas cosas quizás en algún momento la necesitemos, pero esas son cosas que van a pasar. Pero dice ese pasaje, porque pedimos mal, porque es para gastar en vuestros deleites.
nosotros siempre en nuestras peticiones debemos preguntarnos si lo que le estamos pidiendo a Dios le causa deleite, placer a Dios también. La semana pasada hablábamos un poquito del tema de lo que es, por ejemplo, el vestir, como tomándolo un ejemplo. Señor, yo necesito esa camisa, le dice un hombre al Señor. Pero el Señor dice, no, tú no necesitas eso. Tú tienes 10 camisas ahí, ponte una de esas. Entonces, a mí me causa placer, al hombre le causa placer ponerse una camisa nueva, pero Dios dice, no, yo quiero que tú te pongas la que está en el armario. ¿Me entiendo? Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, después que pedimos, que eso es decirle, Señor, conforme a tu voluntad, ¿te agrada lo que te estoy pidiendo? Ahora voy al punto. ¿Por qué la Biblia dice que nosotros la mayoría de las veces estamos pidiendo mal? Porque nosotros estamos pidiendo cosas humanas, cosas terrenales y materiales, y no estamos pidiendo las espirituales. Mire, le doy un secreto. Cuando usted comience a orar y a pedir las cosas espirituales, las materiales vendrán. Eso es lo que dice el pasaje que dice, buscad primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. La comida y la bebida nos producen una satisfacción momentánea. Al momento que nos estamos comiendo el plato que nos gusta, estamos satisfechos, pero luego muchas veces esa comida o nos produce un dolor o terminamos expulsándola del cuerpo. Eso es así. Pero las cosas espirituales, como dice la palabra, permanecen para siempre. O sea, que si nosotros diariamente y en los momentos que tenemos que tomar decisiones o que tenemos que dar pasos, decimos, Señor, dame sabiduría, dame prudencia para actuar, Dios nos va a dar esas cosas, pero a la vez nos va a entregar aquellas cosas que realmente necesitamos y que nosotros anhelamos. Voy a ser más clara. Señor, dame un vehículo, o dame un motor o una pasola. No pidan pasolas ni motores, que ya hay demasiados aquí en nuestro país. Ya hay demasiados y realmente la carrocería del motor y de la pasola somos nosotros. Entonces, Señor, dame un carro. Dame un jeep. Has caminado mucho y necesitas un carro. Pero yo no creo que lo primero que tú necesitas es el carro. Lo primero que tú necesitas es la sabiduría y la prudencia para manejar ese carro. Sobre todo, porque el que no maneja con prudencia y sabiduría en República Dominicana, yo no sé en otro país, pero a cada quien le corresponde en su país, en cualquier parte del mundo yo podría decir, pero vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Fácilmente va a morir en un accidente o va a morir a manos de alguien. Necesitamos las dos cosas, sabiduría para saber cómo hacerlo y prudencia para no provocar a los otros conductores. Entonces muchos jóvenes dicen, yo quiero manejar, yo quiero un carro, pero no es eso lo primero que tenemos que pedir. Primero tenemos que pedir la sabiduría y la prudencia. Porque cuando nosotros nos igualamos a los que nos gritan malas palabras, a los que nos miran mal o a los que discuten por ahí, entonces estamos siendo necios, no estamos siendo sabios. Usted sabe que nos insta la prudencia en la calle, no solamente montados, sino también a pie. Mire, a ignorar la provocación de muchas personas. A los necios les encanta provocar y les encanta crear contienda. Pero la sabiduría dice que no, que debemos rechazar y terminar la contienda. Y más adelante lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Y yo quisiera que ustedes abran sus Biblias en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice así, el que anda con sabios y con prudentes, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Esa es una palabra profunda. Esa es una palabra fuerte. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos juntado con personas necias. ¿Cuánto puede decir ay? No diga amén, diga ay. Porque no es bueno. Dice la Biblia que si yo me junto con una persona o con personas sabias y prudentes, voy a adquirir sabiduría. Porque una persona sabia te va a guiar a ti a encontrar la sabiduría. Pero también te voy a explicar algo. Una persona que es sabia en su propia opinión, que no tiene la sabiduría verdadera, la que es de lo alto, que es la que viene de Dios, te va a
llevar a tener su propia sabiduría, o sea, su conocimiento humano. Y dice la Biblia que la sabiduría de muchos hombres es insensatez para con Dios. Y que Dios prende a los sabios en su astucia, hablando de los sabios carnales, que no tienen la sabiduría espiritual. Pero una persona sabia en Dios te va a llevar a Dios para que tú adquieras sabiduría. O sea, no te va a decir, mira, esto es así, así, así. Te va a decir, mira, el Señor dice así, la Biblia dice así. Porque es aquí en este libro donde está contenida toda la sabiduría y todos los consejos perfectos que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Entonces, el que se junte con sabio, conforme a la sabiduría de Dios, llegará tarde o temprano a ser un sabio, ¿verdad? Porque el sabio trata de influir en el otro para que obtenga sabiduría. Ahora, junto con una persona necia, y usted escuchó todas las definiciones, terco, como un mulo, obstinado, el que se junta con una persona así, terminará siendo, cuidado con eso porque dice la palabra, será quebrantado. En algún momento Dios nos ha quebrantado a causa de eso, por nosotros andar con personas necias. En su amor Él nos ha quebrantado para llevarnos a la sabiduría, para llevarnos a estar con personas sabias que nos van a guiar por el buen camino para que nosotros podamos adquirir la sabiduría y la prudencia y podamos ser victoriosos en esta vida. En Proverbios capítulo 22, seguimos en el consultorio, que a veces estamos en el consultorio y el médico nos diagnostica una enfermedad terrible y nos sentimos mal, ¿verdad? Pero el Señor nos diagnostica la enfermedad, pero nos da la cura. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Él nos está mostrando lo que ha estado o está mal en nosotros, pero a la vez a través de su palabra nos está dando la cura. El Señor nos está diciendo, si te estás juntando con necios, vas a ser quebrantado. Pero si cambias de norte y te juntas con el sabio, la necedad cambiará en sabiduría. Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22, 24 y 25, dice así: no te entremetas con el iracundo. Una de las características del necio es la ira. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¡Wow! ¿Usted oyó eso? Hay un refrán que dice por ahí, dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Un refrán profundo y que tiene mucha tela que cortar. Dice la Biblia, no te juntes con el iracundo ni con el hombre de enojos, porque estarás atando tu alma. Y no precisamente a la vida eterna, estarás atando tu alma a la muerte eterna. O sea, como leímos en el versículo anterior, seremos quebrantados si hacemos eso. ¿Quién es la persona sabia? Proverbios capítulo 2, los versos del 1 al 7 la describe así: hijo mío, si recibieres mis palabras, el sabio recibe las palabras del Señor, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Usted yo no es de los libros seculares, porque usted se puede embotellar todos los libros y usted puede hacer una profesión secular, pero si Dios no te da la inteligencia y la capacidad para aprender todo lo que te dan en la escuela y en las universidades, tú no vas a poder lograr ser un buen profesional, porque de Jehová viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría, ¿a quién? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Me explico?
Cuando usted y yo caminamos por la vida rectamente, prudentemente, tenemos un escudo mejor que los candados y los hierros que ponemos en nuestra casa. Tenemos un escudo mejor que cualquier escudo humano, cualquier escudo de hierro, de esos que usan los hombres. Él es escudo a los que andan rectamente, a los que andan prudentemente. O sea, cuando usted y yo manejamos y caminamos con prudencia, no nos va a pasar nada. No solo porque usted y yo caminamos con prudencia, sino porque hay uno mayor que nosotros, que es Dios, que nos va a guardar, que va a ser escudo nuestro en las calles y nos va a librar de la delincuencia y nos va a librar de la muerte y de muchos accidentes que nosotros podamos pasar. Algo por lo cual usted y yo no nos debemos juntar con personas necias es esta razón. El necio es incrédulo. El necio no tiene temor de Dios. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 14, en su versículo 1. Dice el necio en su corazón. ¿Dónde dice el necio? El necio puede ser que te diga, yo soy cristiano, yo tengo los frutos del Espíritu, yo soy un niño bueno, una niña buena. Pero dice la Biblia que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Ve usted por qué si usted se junta con necio será quebrantado? ¿Ve usted por qué si usted se junta con necio pone lazo a su alma? Y qué bueno que Dios nos ha dejado estas enseñanzas y estos consejos en su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, porque mucho de lo que a muchos de nosotros o a todos de nosotros nos pasa a veces es que no conocemos las prohibiciones del Señor. Creemos que el Señor dijo, no matarás, no adulterarás, no mentirás, pero el Señor nos está diciendo, no te juntarás con el necio. Y muchas veces nosotros creemos que eso no es nada, que eso no tiene ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque no lo hemos estudiado en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la Biblia prohíbe y que nosotros no sabemos y que es la razón por la que nosotros fracasamos constantemente. Proverbios 28, verso 26, también nos dice, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Cuántos me están entendiendo? El que confía en su propio corazón, lo que yo siento, lo que yo digo, ¿usted ha visto gente así? Eso es necio. Pero sigue diciendo el pasaje, mas el que camina en sabiduría será librado. O sea que por todos los medios, la palabra de Dios nos llama y nos manda y nos exhorta para nuestro propio bienestar. ¿A qué? A ser sabios, a buscar la sabiduría unida a la prudencia. Cuando estamos hablando de sabiduría, cuando menciono sabiduría, estamos hablando también de la prudencia. Pero mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 6. Quizás usted había oído esto, pero préstele mucha atención en esta mañana. Porque de verdad que en cualquier momento Cristo viene. Yo no sé cuántos entienden lo que yo acabo de decir en este momento. En cualquier momento el Señor va a venir a la tierra y va a venir a buscar a los sabios, va a venir a buscar a los prudentes. El Señor va a venir a buscar a aquellos que se guardan para Él. Mire lo clara que es la palabra de Dios en 2 Corintios 6, los versos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no es solamente para el matrimonio. Esto tiene que ver en todas las relaciones. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguno. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con él? Eso está fuerte. Eso está fuerte. ¿Qué comunión? ¿Qué concordia? ¿Qué unidad? ¿Qué armonía
tiene el creyente con el incrédulo? Yo quisiera que si la tiene, alguien me lo diga, me levante el abrazo, me levante la mano y me diga, yo sé, y al final me explique cuál es. Porque realmente no hay ninguna armonía entre el creyente y el no creyente. Realmente no hay ninguna armonía entre el sabio y el necio. No existe. Y así lo declara la palabra de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, nosotros, nuestro cuerpo, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, hablaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, salid. Mire, está en imperativo. El Señor está diciendo, salgan, cuando ustedes crean, cuando ustedes... Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. El Señor nos está mandando a salir, a no tener ninguna relación, ninguna armonía con los incrédulos. Usted dirá, pero el Señor se juntaba con los publicanos, el Señor se juntaba con las prostitutas, el Señor se juntaba con los pecadores. Pero ¿para qué se juntaba el Señor con esa gente? Para predicarle la palabra, para darle testimonio del evangelio. Porque Romanos dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Usted está viendo cómo la palabra de Dios te va llevando. Dice, no, pero entonces, pero hay que evangelizar, pastora. Pero hay que ya a la gente que no conoce a Cristo hay que hablarle. Sí, eso es cierto. Pero usted se va a juntar con esa gente. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio, de lo que usted ha visto en Dios y de lo que usted ha oído en Dios. No de lo que usted ha visto en la computadora, no de lo que usted ha visto en la televisión, no de lo que la última moda, cuidado. No, de lo que usted conoce del Señor, de la sabiduría que Dios le ha dado para impartirla a otros. Y mire, más fuerte es lo que dice Jeremías capítulo 15 en su versículo 19, que le pone la tapa a este versículo, podríamos decir, que acabamos de leer. Jeremías 15, 19 nos enseña y nos dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Dios restaura a los que se convierten a Él, a los que son transformados para servirle a Él. Dice, y delante de mí estarás. Qué privilegio. ¿Cuántos quieren estar delante del Señor? 24 horas, que donde quiera que yo estoy, yo puedo decir, Padre, tal y tal cosa. Y el Padre dice, amén, mi hijo, aquí estoy contigo, mira, hazlo así, toma esto. Qué maravilloso es eso, que cada vez que clamemos podamos sentir que Dios nos está escuchando, que está con nosotros y que responde nuestras súplicas. Entonces dice, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo puedo testificar que no hay privilegio en el universo más grande que ser usado por Dios. ¿Sabe lo que usted puede hacer la boca de Dios? ¿Sabe lo que es que Dios te use a ti como un instrumento para tú decirle a la gente lo que Él quiere decirle? Eso no tiene precio. Eso es algo sobrenatural. No hay palabras para explicarlo. El Señor te está diciendo que si tú das esos pasos, convertirte, te restaura, te pondrá delante de Él y serás como su boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Cosa difícil. No estamos diciendo que eso es fácil. Yo sé que todos en algún momento, quizás en este momento, o se nos pueden presentar momentos en que vamos a tener que reflexionar en esa partecita. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. La razón, escúchenme bien, los jóvenes de este ministerio, la gente que me está viendo, y todos aquí los adultos también, la razón por la que el enemigo ataca a una persona que se decide a servir a Cristo, que se decide a dar testimonio de Cristo, es por esa. Porque no es fácil con nuestro testimonio marcar la diferencia para que otros vengan al Señor.
Mira, desde el momento que tú determinas en tu corazón marcar la diferencia frente a una generación que la gran mayoría es necia, la gran mayoría está perdida, desde que tú dices en tu corazón, Señor, dame sabiduría y voy a ser prudente, el enemigo inmediatamente prepara un plan para hacerte caer y pases de la sabiduría y la prudencia a la necedad. Esa es la razón por la que tú estás en prueba. Esa es la razón por la que tú estás siendo atacado en estos últimos días. Esa es la razón por la que este ministerio constantemente recibe ataques del enemigo y trata de robarnos el gozo y trata de meterse por algún lado, porque él sabe que nosotros nos hemos determinado a marcar la diferencia. Estamos trayendo una unción nueva, estamos trayendo no una palabra adulterada, sino una palabra que viene revelada desde el mismo corazón de Dios. Queremos que ese mundo se convierta no a nosotros, porque hay muchos también, hay muchas iglesias que están buscando a la gente para que se conviertan a ellos, a la iglesia, al concilio. Pero no, Señor, nosotros no queremos que la gente se convierta a nosotros. Mire, si alguien se convierte a mí, posiblemente se pierda. Y yo estoy seguro de la salvación. Y yo sé que me voy con Cristo. Pero yo no soy perfecta. Yo cometo errores. Puede ser que en este momento yo esté bien, pero mañana puedo cometer un error. No, Señor. Queremos que la gente se convierta a Cristo. Que la gente imite a Cristo por mi ejemplo de yo imitar a Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Juana. Como yo de Cristo. Queremos que la gente se convierta a Dios. Queremos que la gente venga y que sea parte del reino de Dios, como así nosotros somos también. Queremos que la gente tenga no mi sabiduría, no mi propio concepto, no lo que hay en mi corazón, sino la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que da el Padre de las luces. Eso es un reto que el Señor nos sigue lanzando a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Tienen horrible que el justo caiga delante del impío. Quien tiene que caer delante de ti para salvación de su alma y para el reino de Dios es el impío. Reto difícil, pero posible. Porque si Dios dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos, es porque Él te va a dar la sabiduría, la prudencia y la capacidad para que tú seas un ente de cambio en todos los lugares y con todas las personas con quienes tú te relaciones. ¿Están escuchando, muchachos? Esta generación, Dios le está haciendo un llamado a crear un cambio en la sociedad. No tienen que ser muchos. Dios salva con muchos y con pocos, porque de Jehová es la guerra. Dios es quien te va a dar la sabiduría para que donde tú estés, tú seas luz. Y en vez de que las tinieblas arropen tu luz pueda irradiar en medio de las tinieblas y pueda traer a muchos al conocimiento de Cristo. Ser sabios es, con nuestro ejemplo, provocar a los demás a que conozcan y busquen del Señor. El necio se justifica y confía en sí mismo. Proverbios capítulo 12, en su versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cuando necesitamos tomar una decisión que nos agrada, que queremos, ¿verdad?, hacer, buscamos consejos, porque queremos que nos vaya bien, porque queremos hacer eso. Pero cuando necesitamos un consejo porque no estamos caminando por el camino derecho, eso duele, eso causa dolor. Y muchas veces nos negamos a recibir el consejo. Pero la palabra de Dios está diciendo en este pasaje que el que recibe, no el que escucha, porque a veces escuchamos el consejo, pero no lo ponemos en práctica. El que recibe, o sea, acata, practica el consejo, es sabio. Así que en esta mañana tú puedes saber, salir de este lugar sabiendo si tú eres una persona sabia o eres una persona necia, solamente con ese detalle. Recibes tú, practicas tú, pones en práctica tú, sobre todo
en su corazón no hay Dios, el necio ve el camino de aquí a 1 kilómetro y lo ve asfaltado y lo ve bien, pero no sabe que al kilómetro siguiente, al segundo kilómetro, hay un letrero que dice peligro, ¿eh? Hay un precipicio y puede caer. Pero el sabio no, el sabio paso a paso va diciendo, Señor, guíame, acompáñame, no me deje dar un solo paso, ni medio paso que no sea dirigido, guiado y aprobado por ti. Mis queridos hermanos, tenemos que buscar la sabiduría que proviene de lo alto. Hay un consejo que debemos tomar para no perder el tiempo. La Biblia dice en Efesios 5 que seamos sabios y no insensatos para que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y ese consejo se encuentra en Proverbios capítulo 14, su verso 7. Dice la palabra, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Una vez más el Señor está diciendo que nos tenemos que apartar del hombre necio. Pero veamos lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 11 y su verso 29. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos tienen el alma cansada? ¿Cuántos espiritualmente, emocionalmente y sentimentalmente se sienten cansados? Pues mire, ahí está el consejo sabio de Dios. Apártate del necio y ven a mí, lleva mi yugo, obedece a mi voluntad, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mucha de la turbación, muchos de los dolores y la tristeza que hay en nuestros corazones viene de no obedecer a esta invitación que nos hace el maestro. Y el maestro dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El yugo que imponen muchos seres humanos no es fácil de llevar, es pesado y no es satisfactorio, pero el yugo de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios es fácil y es ligero, y es tan ligero que produce descanso. Cuando usted está cargado, usted no tiene descanso, ¿verdad que no? Entonces, es ligero, es fácil. Y más adelante, en el libro de Lamentaciones, la palabra de Dios dice, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hay un privilegio en desde niños, jóvenes, poder acatar, obedecer la voz de Dios, aceptar la sabiduría de Dios y caminar bajo el consejo y la cobertura de Dios. Mire, todos los seres humanos que testificamos de Cristo y que somos luz y que somos verdaderos cristianos y que predicamos el evangelio, impactamos en la vida de las personas. Pero realmente impacta mucho a la gente ver una vida joven, sometida a Cristo, predicando el evangelio, viviendo a la luz de la palabra. Eso atrae a la gente, sobre todo a los otros jóvenes, porque mucha gente se ha creído, esta generación se ha creído que el evangelio es para viejos, que el evangelio es una cosa aburrida, que el evangelio es para los que ya están pasados, ya tiene 50, 60 años, métete a cristiano. Y no, hay que darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra fuerza. Por eso yo he podido ver a Dios complacido con estos muchachos. No son perfectos, pero Dios los ve que están ahí tratando. Y nosotros los más adultos, yo espiritualmente, claro está, también tienen que orar por mí junto con ellos. Pero nosotros los más adultos, los ancianos en la fe, tenemos que cubrirlos a ellos cada día, porque ellos tienen un reto fuerte. Porque ya nosotros quizás pasamos por muchos disfrutes de esta tierra, pero ellos apenas están empezando a ver y a conocer ciertos deleites. Entonces es nuestro deber cubrirlos y guiarlos por el camino de la sabiduría. Y es el deber de ellos dejarse guiar por nosotros, las personas que realmente estamos buscando la sabiduría de lo alto. ¿Sabe usted cómo usted identifica una persona sabia? Siempre te va a hablar conforme a la palabra de Dios. Nunca te va a dar nada que esté contrario a la palabra. Y usted me dirá, pero pastora, hay tanto consejo, hay tantas palabras. Mire, la Biblia, aunque parece un libro, una biblioteca de 66 libros, tiene para cada situación un
sabio te va a hablar siempre conforme a lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Por eso el que escudriña la palabra es sabio. Y nosotros podemos juzgar nuestra propia conducta, no la de otros, la nuestra propia, ya que estamos en el consultorio de Dios a la luz de esa palabra. Volvamos a Proverbios en el verso 22 y vamos a ver cómo está nuestro corazón con respecto a esto. Proverbios 22, 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Bueno, parece que en República Dominicana hay muchos avisados. Hace unos días yo estaba sentada en mi casa leyendo la Biblia y escuché un ruido estrepitoso. Yo sabía que había sido un motor que había caído, pero una cosa fuerte. Yo dije, ese se mató. Y yo por dentro de mí dije, a mí no me gusta ver sangre, ni me gusta ver cosas así, yo no me deleito en eso, ni tampoco me gusta. Además, yo no tiendo a correr. Yo, el tiempo que viví en Estados Unidos, entiendo que Estados Unidos es peligroso. Mucha gente le encanta pararse en la ventana, como los dominicanos, eso es típico del dominicano, y salir a ver el rebú, pero en Estados Unidos eso no se puede, porque los policías están tirando tiros y las balas no tienen nombre, y ya eso se da aquí también en muchas formas. Y ya cuando pasó un rato, realmente yo me paré, porque yo dije, Dios mío, pero... Y yo me paro y miro por la ventana, prudentemente, ni siquiera... Y cuando veo ahí está el rebú de gente alrededor de Montoconcho. Y eso pasa constantemente en nuestro país. Y muchas personas son alcanzadas por balas perdidas. Por eso, pam, 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 sacan la cabeza. Los simples reciben el daño. Los necios reciben el daño. ¿Usted está oyendo que están tirando tiros? Váyase abajo de la cama. Póngase en un sitio bien donde no le vaya a alcanzar una bala. Muchas veces por mi casa también, yo he oído tarde en la noche, en la madrugada, hay gente que tira el tiro al aire, o quizás la policía persiguiendo a alguien, y yo he oído esos tiros, y como mi cama queda, mi cabeza queda en la pared, y hay una ventana de cristal ahí, yo lo que he hecho es que mi acostado le digo, ¿para dónde me podría acostar? Porque si una bala perdida me alcanza, yo en mi cama acostada, eso le ha pasado a mucha gente. Entonces, el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde. Pero el necio, si le dicen, el león está en la esquina, va a la esquina y le abre la boca a ver si tiene dientes. El necio es así. Oye, hay un león en la esquina, todo el mundo a correr, que nunca ha visto un león. No, no hay león, abre la boca. Nah. Hay un tiburón ahí en la playita, en Lombichito, todo el mundo, a ver. La Biblia no se equivoca. Pero el avisado dice, yo con tiburones y con leones. Yo tengo mi león aquí conmigo, el león de la tribu de Judá. Tiene dientes, pero no para machacarme a mí, sino para machacar a los necios. Entonces, mire, eso es importante y ahí nosotros nos podemos evaluar. Corremos nosotros como los demás por curiosos a ver qué pasó, a ver dónde se dio. Y mire, es triste que esta generación no sale a ver si puede ayudar a la persona. Ahora es a tirar fotos que salen. Salen con el celular. Y entonces si no lo ven bien, quieren ver el pelado, para tirarle la foto en el pelado. Los simples. Los necios son así. Si usted ve que una ambulancia le pasa por el lado, o pasa por su casa, o el camión de los bomberos, anunciando que hay un fuego, que hay un herido, póngase a orar. Quizá no es un familiar suyo, pero quizá usted no sabe, porque salimos y entramos y usted no sabe quién va ahí, y usted se puede llevar una sorpresa, pero aún no es un familiar suyo, es su prójimo que va ahí, es una persona que quizá necesita salvación, y puede ser que usted orando, usted no puede llegar a donde va a estar, pero que Dios envía a alguien que le predique la palabra, esa alma puede obtener salvación. Si usted ve que hay un accidente y usted puede ayudar, ayude. Usted no puede ayudar, comience a clamar y pídale al Señor por esa vida. Eso es lo que Dios nos manda que hagamos. Eso es lo que hacen las personas sabias, las personas prudentes. Mis hijos, cuando ustedes vean cualquier rebú por ahí en la calle, no se manden de curiosos, que les puede pasar algo negativo. Tenemos que tener cuidado. Estamos en un tiempo muy malo, muy peligroso. Así que el avisado, el sabio, ve el mal y se esconde. Y Proverbios capítulo 14, en su verso 16, también nos dice, el sabio teme
y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ustedes han visto gente que, por ejemplo, un río que venga con toda su fuerza, un río que venga bajando, y no, yo sé nadar, y se tiran, y muchas de esas personas perecen. Pero si usted sabe que ese río viene bajando mucha basura, es porque en cualquier momento va a bajar y se va a llenar la marea y usted puede ser arrastrado. Entonces el sabio teme y no permite que le pase nada malo. Pero siempre los afrentosos, como decimos en buen dominicano, pues perecen por causa de que ellos quieren demostrar que ellos pueden y que ellos saben. Proverbios capítulo 10, los versos 13 y 14, dice la palabra: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Se acuerdan de la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. Y Job era un hombre sabio. Job le dijo, entonces vamos a recibir las bendiciones de Dios, pero la prueba no la vamos a recibir. No, señor, estamos en prueba, pues vamos a gozarnos, porque el libro de Santiago dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, un fruto muy necesario para aquellos que también esperan al Señor. También en los versos 17 y 19 de Proverbios capítulo 10, continúa diciendo la palabra en ese mismo tenor: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. El que desecha el consejo, la reprensión, se equivoca. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y aquí viene un ay fuerte de parte de ustedes. Y el que propaga calumnia es necio. Ay. El psicólogo Dios está como sacando muchas cosas a flote. El que propaga la calumnia, que es el chismoso, ¿qué es lo que? Necio. Así que la próxima vez, porque ya usted se arrepintió, aquí no hay chismoso. Hace mucho Dios habló de eso y nos arrepentimos. Así que la próxima vez que usted quiera propagar la calumnia, que usted quiera hablar de su hermano y que usted se quiera convertir en un chismoso, no, espérate, déjame ser sabio. Y supiste, no, yo no sé nada, lo único que yo sé es que yo tengo que orar por mi hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Habla y habla y... ¿Usted ha visto gente así? Que no se callan y hablan y hablan. En las muchas palabras no falta pecado. Pero cuando sabemos cuándo hablar y cuándo callar, entonces nos convertimos en personas prudentes. En el capítulo 17, los versos 27 al 28, y Dios les está dando muchas instrucciones a ustedes, no porque ustedes sean necios, sino porque ustedes quieren que ustedes sean los más sabios de esta generación. Capítulo 17, los versos 27 y 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. O sea, saber, como hemos dicho anteriormente, cuál es el momento de hablar y cuál es el momento de callar. Hay momentos que no hay palabras que puedan consolar un corazón. Quizás tus palabras no lo pueden consolar, pero un abrazo, o quizás un te quiero, o un todo está bien es suficiente. Pero hay gente que le dice, mira, Cristo te ama, y entonces empiezan. Y en Juan 3:16 dice, y en Lucas tanto dice, y siguen por ahí, te hacen un sermón. Ya, mira, Dios te ama. ¿Tú sabes lo que es eso? No, tú no lo sabes, pues yo le voy a pedir a Dios que se te revele. Y que te revele su amor. Porque tenemos que ser entendidos en cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Lo más grande es una persona que habla fuera del lugar. Eso es lo más terrible. Los predicadores tendemos a ser personas que hablamos mucho. Hay gente que ha dicho que es raro porque los predicadores hablan mucho, tú como que no. Pero cuando yo veo que yo le estoy repitiendo mucho una cosa a una gente, yo misma me digo y le digo, Señor, mira, ciérrame la boca. Ya se lo dije 20, 25 veces y no me hizo caso, así que ciérrame la boca porque yo creo que ya, ¿verdad? Ya. Para el entendido, dice un refrán, pocas palabras bastan. Ya yo miro a la persona y le digo, ya te lo dije. O le digo, Señor, díselo tú. Lo malo que yo, mire, le digo algo, es mejor que se lo diga yo.
Es mejor que se lo diga yo, porque yo se lo voy a decir así. Mira, mi hija, mira, mi hijo. ¿Tú ves? Pero ya cuando te lo dije yo y usted no hizo caso y se lo dije más de una vez, 15, 20 veces, entonces el Señor va a venir y se lo va a decir él, y yo no le quiero decir cómo se lo va a decir, pero no se lo va a decir tan tranquilamente, ya se lo va a decir con hechos. Por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer, no es estar, debemos estar en las manos de Dios. Pero caer en las manos del Dios vivo por no escuchar el consejo, por no escuchar la reprensión. Porque mis hermanos, Dios habla audiblemente, Dios habla por su palabra, Dios habla por sus profetas, pero Dios no puede bajar y como yo estoy hablándote face to face, hablarte porque te vas a morir. Entonces ya no necesitas que te hable más. Dios usa a sus siervos. Entonces si tú no oyes su palabra a través de sus siervos, Él te va a hablar, pero te va a hablar quizás llevándote a su presencia. Porque tú no me oíste. Ven, pues ven, cara a cara, óyeme, mírame. Y eso de ver a Dios no es cosa fácil, porque si consentirlos nos damos cuenta que somos polvo y que somos carne y que somos miserables, porque su santidad es más grande que nuestro pecado y nuestra carne. Imagínese usted estar delante de Dios y no para recibir un galardón, sino para recibir un buen fuetazo. Porque Dios tiene su vara de guandule. ¿Sí? Dios tiene su vara de guandule. Porque Dios no va a estar diciendo que debemos usar la vara y Él no usarla. Él tiene su vara. Y su vara muchas veces son esta clase de palabras que nos duelen, que nos están diciendo que no estamos bien. Esa es la vara que Él utiliza en primera opción. Ya si no obedecemos su palabra, como acabo de decir, entonces ahí hay peligro. En Proverbios 29, verso 20, también dice la palabra de Dios: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Es una pregunta. ¿Ha visto usted un hombre ligero en su palabra? Mire lo que dice de esa persona. Más esperanza hay del necio que de él. Ay, eso está fuerte. El hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Y Proverbios 20, verso 3, también nos dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El hombre sabio no es contencioso, es manso, practica el fruto de la mansedumbre. Proverbios 23, 9 dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. O sea que el necio no oye el consejo, el necio no oye palabras de sabiduría, se deleita en su propia insensatez. Y una vez más en Proverbios 29, versículo 11, dice la palabra: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Todos hemos sentido ira en algún momento. Eso que está diciendo este versículo se da mucho en estos últimos días. ¿Cuántos necios que le quitan la vida a sus parejas? ¿Ustedes están viendo eso? Le dan rienda suelta a su ira, no entienden razones. Van donde la persona y te voy a matar por esto. No, pero mira, y la persona, pero no, le dan rienda suelta. Pero la persona sabia sosiega su ira. O sea, en algún momento entiende y se baja y se tranquiliza y dice: ok, respira profundo, es verdad, y sosiega su ira. Esa es una persona necia. Si usted es una persona que le da rienda suelta a su ira y que no refrena su ira, entonces usted es un necio, no es un sabio. Mateo capítulo 10, versículo 16 nos dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa palabra es para este tiempo, es para esta generación. La serpiente es prudente, ¿por qué? Porque sabe cuándo debe atacar. El cristiano debe saber cuándo es el momento de hablar, cuándo es el momento de predicar el mensaje. Porque muchas veces usted va a una casa a llevar el mensaje cuando la gente ya tiene la comida servida. ¿Eso no es prudencia? Usted tiene que chequear cuál es el momento adecuado y también orar y ver cuándo esa alma, ese corazón, esa tierra está preparada para recibir la semilla de la palabra de Dios. Porque por eso es que mucha gente no se convierte, porque hay muchos cristianos que no son sabios, no son prudentes.
Entonces la Biblia dice, sean prudentes como serpientes. Observe. La serpiente observa su presa, la vigila. Y cuando la ve desprevenida, descuidada, entonces ataca. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos esa característica. Prudencia, que prestemos atención, que no andemos por la vida a la deriva, ni a lo loco. Que seamos personas ordenadas, organizadas en Dios. Y que nos dejemos guiar por Él para actuar y para hablar en cualquier momento. Y que seamos sencillos como palomas. La paloma es un animal que pasa muy por desapercibido. No se anda, ¿verdad?, mostrando ni enseñando. Y cuando ve cualquier movimiento, toma el vuelo. Los cristianos debemos ser personas sencillas. Una cualidad contraria a la arrogancia. Y Lucas 16, en su versículo 8, también nos dice un pasaje que debemos tener muy en cuenta, que también es para, sobre todo estos últimos días. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, o sea, los necios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Defino la palabra sagaz para que me entiendan bien. Astuto y prudente. Una persona sagaz es una persona astuta, es una persona prudente, que prevé y previene las cosas. Entonces, la Biblia está diciendo que los hijos de este siglo son más prudentes que muchos cristianos. Yo he visto eso. Hay muchas personas allá afuera que no conocen de Dios, que se conducen más prudentemente que muchos cristianos. Mire, el que quiere apartar al cristiano del camino, sagaz hasta lo último. Y hasta que no ven que te apartan del camino, están ahí, con prudencia, hablándote ahí como la serpiente, diciéndote para que te apartes del camino. Sin embargo, aquí es que Dios está llamando a ser prudentes a ellos, es a nosotros. Ahí nos quemamos cuando nos pasan esas cosas. Y astuto significa hábil para engañar o para evitar el engaño. En el caso nuestro, para evitar el engaño. Este amo alabó a su mayordomo porque fue más sagaz con su semejante. Y muchas veces Dios también nos va a llamar la atención a nosotros, de que los hijos de las tinieblas sean más sagaces que nosotros, que Él nos ha prometido y quiere darnos su sabiduría. Proverbios capítulo 4, versos 7 al 13, también nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, ¿ves lo que decía al principio? Adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Dile al hermano que está a tu lado, retén el consejo. Retén el consejo. No lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida, dice la palabra de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Y vamos a terminar leyendo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Coronando esta palabra y resumiéndola, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos mantenernos sobrios? ¿Cómo podemos ser prudentes? ¿Cómo podemos hallar la sabiduría? Velando en oración, no trasnochándonos, perdiendo el tiempo en cosas banales.
sino velando en oración. Y velar en oración no nos hacen llamado solamente para la noche, sino en todo momento. Como dije también al principio, tenemos que orar y buscar a Dios y sentir a Dios en todo momento. Él dice que el que le busca le va a encontrar, y que el que le encuentra hallará la sabiduría y hallará la prudencia. Mira, una persona prudente, una persona sabia, aunque el necio no lo diga, llama la atención, marca la diferencia. Lo más bonito es una persona que se conduce prudentemente, sabiamente. Hay gente que son, en buen dominicano, pasados, que le gusta llamar la atención. Eso como que cansa, como que desagrada, ¿verdad? Pero el sabio, el prudente, tú le dices, siéntate ahí, y ahí se sienta. Y no está buscando sentarse adelante para que lo vean, siempre, no por los que están sentados adelante, ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Sino que siempre se ubica, se pone en el lugar, porque el sabio sabe qué hacer en su momento determinado. Y aún esté delante, porque quizás yo esté aquí delante, no se le está luciendo, sino que está permitiendo que Dios haga en él lo que él quiere. Entonces, mis hijos, el resumen de todo esto es que tenemos que buscar la sabiduría. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso el sabio Salomón terminaba el libro de Eclesiastés diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y apártate del mal. Si tememos a Dios, si reverenciamos a Dios, no solo dentro de la iglesia, sino en nuestros hogares, trabajo, universidades, escuela, en la calle, entonces seremos sabios. Entonces nos vamos a conducir prudentemente. Mire, como consecuencia de reverenciar a Dios, Él te va a regalar la sabiduría. Él te va a dar prudencia. Y no morirás, sino que vivirás. Amén. Gloria a Dios. Padre bueno, te damos gracias una vez más por tus consejos. Consejos abundantes. Consejos permanentes. Señor, porque tú nos amas y porque tú quieres que no muramos, sino que vivamos eternamente y para siempre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a continuamente obedecer tu palabra. Continuamente meditar, memorizar todas estas palabras que tú nos has dado. Danos sabiduría, Señor. Señor, obedecemos tu llamado y te decimos, danos sabiduría. Danos prudencia. Aconséjanos, Señor, aún mientras dormimos. Padre, que no demos un solo paso, que no tomemos una sola decisión sin antes oír el consejo que viene de tu presencia. Para que nos vaya bien, Señor, y para que podamos, Señor, convertir a otros a tu verdad, a tu camino, Señor, traerlos a tu reino. Sabemos, Señor, que tú nos lanzas un reto fuerte, sobre todo en medio de una sociedad carnal, perversa y mala. Pero ayúdanos, Señor, a convertirlos a ellos a ti, y que nunca nosotros nos convirtamos a ellos, Señor. Que no importa el precio, la burla, lo que tengamos que perder, Señor, que sepamos siempre que el galardón que tú nos brindas es un galardón eterno, contrario al galardón que el mundo nos ofrece. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y danos sabiduría en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.